Comenzar a grabar. Bueno, quisiera hacer algunas precisiones con respecto a sus actividades que hicieron en el módulo 1. Primero, no sé si ustedes conozcan el manual APA, séptima edición, para hacer citaciones y referencias en los documentos académicos. No sé si lo hayan usado alguna vez. Carlos, Brandon, Jessica, Guadalupe, Daniel, ¿no? Sí, en parte sí, de hecho nos lo llegan a compartir también aquí. Ok, sí, sí, algunas, vi algunas inconsistencias en cómo citan o cómo referencian, y yo dije, bueno, a lo mejor pudiera yo compartirles el manual, pero si ya lo tienen, no solamente sirve ese manual para hacer citaciones en cuanto a documentos de texto, libros, revistas, sino también vienen alternativas para diferenciar las diferentes citaciones en videos, audios, periódicos, etcétera. Entonces, es muy bueno ese manual. Bueno, inclusive me encontré con que, sí, adelante, Jacqueline. Hola, profesor, buenas noches. Sí, de hecho, si pudiese compartirnos el manual, no estaría de más porque nos compartieron uno en primer semestre y otro en segundo, pero son diferentes. Posiblemente el que usted tenga sea más ligero, no lo sé, o más sencillo y pudiera ayudarnos. Ok. Por Entonces favor. se los envío a sus correos. Sí, siento que este manual es sencillo y es fácil de entender. Se los voy a enviar a la dirección de sus correos. Me encontré con que alguien o algunos de ustedes incluso me ponían como referencia el video completo en donde vieron pues la información del módulo. Entonces, no, esa no es una forma de hacer una referencia en un documento académico. Entonces, sí se los envío. Otra situación que me encontré con algunos documentos que ustedes enviaron, en donde se ve explícita la forma en que usan la inteligencia artificial, de tal manera que pues, hasta la forma en que lo expresa la inteligencia es copiar y pegar. Entonces no hubo ningún análisis de los datos, no hubo ninguna interpretación, sino así como se obtuvo, se pegó en el documento, en la actividad. Está entrando uno de sus compañeros, o no es compañera. Entonces, yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial, es adecuado, nada más que hay que tener cierta responsabilidad y ética en cuanto a su uso. ¿Por qué? Porque a este nivel es necesario que ustedes hagan un desarrollo, un ejercicio mental en donde interpreten los datos y con sus palabras, esa información que reciben, interpretarla y analizarla. Si ustedes copian y pegan, pues no hay ningún análisis y se pierden ese ejercicio que a este nivel ustedes deben de tener. Es una experiencia que deben vivirla, de saber obtener los datos, interpretarlos
y sistematizarlos en una actividad. Entonces, pueden usarla, ¿no? Pero no se queden simplemente en el... Digo, no lo digo por todos, ¿no? Fueron realmente pocas personas las que vi que hicieron eso y explícitamente copiaron y pegaron. Entonces, me quedé yo igual, así, bueno, ¿y cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué entendiste de eso, no? Entonces, de eso se tratan las actividades. Bueno, también las personas que consideren que pueden complementar su actividad, ya sea en el módulo 1 o en algún otro módulo, lo pueden hacer, nada más que avísenme que ya lo subieron. Bueno, no pueden hacer un segundo intento si antes no lo evalué o no se los retroalimenté a ustedes. Una vez que yo haga la retroalimentación, pueden hacer un segundo intento, pero tienen que avisarme. Son tantos alumnos que yo no puedo saber quién ya hizo un segundo intento. Entonces, por favor, en la plataforma o a mi correo, díganme, tal día ya hice, ya volví a subir o hice el complemento de mi actividad. Algunos realmente sacaron baja evaluación, pero no porque estuvieran mal, sino les faltó desarrollar más esa actividad. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de estos datos que acabo de mencionar? ¿No? Entonces vamos a hacer la presentación del tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Me dicen si ya se ve? Por favor. Sí, ya. Sí, está la presentación. Bien, entonces estamos en el módulo 2, llamado recolección de datos. El propósito es comprender la definición estadística. Perdón, ya empecé la grabación, ¿no? Sí, ya. Disculpe. Entonces, el propósito de este módulo es comprender la definición de estadística y su utilidad, así como analizar la recolección de datos, en donde podremos clasificar estos datos para obtener la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa y la relativa acumulada, haciendo representaciones con gráficos y tablas de frecuencia. La importancia de la estadística, ya lo habíamos visto un poquito en el módulo 1, es que ayuda a diseñar el esquema de búsqueda y registro de información para describirla y analizarla con facilidad y, mediante estimaciones, obtener conclusiones que enriquecen el conocimiento de la realidad y tomar decisiones mejor informadas. La estadística es útil no solo en aspectos sociales, sino que también sirve para todo tipo de investigación científica, si se tiene en cuenta que los datos estadísticos son el resultado de varias observaciones, de las cuales se resume la información para aplicarla mediante tablas y o gráficos. Entonces, la estadística no es útil exclusivamente para el análisis de los resultados, sino que debe considerarse una parte integrante del método científico que se aplica en las diferentes fases de una investigación para facilitar que se alcance el objetivo deseado. En este cuadrito vemos las fases que podrían seguirse en una investigación en las que interviene la estadística.
En el primer punto dice selección de la variable de respuesta. En la siguiente, definición de los criterios de selección de la población de estudio. Y así van desfilando los pasos de alguna investigación y tenemos al final ya, por ejemplo, la comparación del efecto observado en diferentes grupos hasta llegar a la interpretación de los resultados. Como ven, estas fases o estos pasos tienen que ver con el método científico que se utiliza. La estadística se clasifica de dos maneras. Por un lado está la descriptiva y por otro lado está la inferencial. Entonces, la estadística descriptiva permite organizar, presentar y sintetizar la información y es fundamental en la revisión de los datos recogidos en un estudio para asegurar su calidad y la validez del análisis posterior, así como para describir las características de los sujetos estudiados. Por otro lado, la estadística inferencial permite establecer conclusiones referidas a poblaciones a partir de los resultados obtenidos en muestras. Su aplicación en la fase de análisis tiene dos finalidades principales: evaluar la variabilidad aleatoria y controlar los factores de confusión. Bien, para representar las frecuencias o los datos existen las tabulaciones. La representación tabular de frecuencias es una herramienta fundamental en estadística descriptiva. Permite organizar y resumir datos en diferentes categorías, mostrando la frecuencia con la que cada valor se repite. Existen varios tipos de tablas de frecuencias, cada una con un propósito específico y que se adapta a diferentes conjuntos de datos. La forma en que se expresan estos datos puede ser escrita, tabular o gráfica. La escrita, bueno, se presentan pocos datos y se ocupa pues la palabra escrita que describe el comportamiento de los datos, sobresaliendo la información más importante. La tabular se presenta a través de un conjunto de filas y de columnas que responde a un ordenamiento lógico. Son de gran importancia para el fin y para el usuario, ya que constituye la forma más exacta de presentar la información. Se tienen dos opciones: la puntual o de intervalos. Ahorita los vemos. Y por último, los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujos, de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros, facilitando su comprensión. Veamos esta. Dice, las tablas pueden entonces trabajarse de dos maneras. Una es la simple o puntual. Generalmente se ocupa para datos cualitativos o cuando son números enteros. En la imagen, entonces, ya estamos viendo las filas, que son las horizontales, y las columnas, que son las verticales. Y en cada columna, pues hay un nombre dado a cada una de ellas. En este caso, aquí está edad, la F minúscula, ahorita vemos qué es cada una de ellas, la F mayúscula, FR y el signo de porcentaje. Esta es una forma de tabular los datos. La otra es por rangos o por intervalos.
Se agrupan los datos en intervalos, generalmente se ocupan cuando la diferencia entre dato menor y dato mayor es muy grande. O sea, cuando ya hay datos considerables. O también cuando hay datos con decimales. Y entonces, en esta tabla, cada columna ya tiene un nombre. Aquí está la primera llamada intervalos, luego la marca de clase, que son los datos, llamado X, la frecuencia absoluta, que es F minúscula, la frecuencia acumulada, que es F mayúscula. Ahorita vemos unos ejemplos. Hasta aquí hay una pregunta. No. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es un resumen tabular de datos que consiste en describir numérica y gráficamente la forma y composición del agrupamiento del conjunto de datos. La distribución de frecuencias puede realizarse para una, dos o más variables. En el caso de una variable se denomina distribución univariada. En el análisis de dos variables se denomina distribución bivariada. Y para más de dos se denomina distribución multivariada. Vamos a ver un ejemplo, entonces. Este ejemplo trata sobre la tabulación simple. Como estamos ya inmersos en el tema del fútbol, quise pues tomar este tema para hacer este primer ejemplo. Dice, cada 4 años los equipos de fútbol de todo el mundo compiten en la Copa del Mundo. La siguiente lista muestra el número de goles en el juego final por el campeonato de cada Copa del Mundo. Y nos marca unas fechas, unos años, de 1930 a 2014. Y entonces aquí tenemos los años. Cada 4 años se fueron haciendo estos torneos y en cada torneo pues hubo una final y aquí están los goles que se anotaron en esos partidos, que son nuestro conjunto de datos. Entonces tenemos 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. 4 por 5, 20, ¿verdad? 20 datos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 20, 21, 22. ¿Por qué será que aquí tenemos 20 ocasiones en que se supone hubo un juego, un juego final, y solamente tenemos estos datos, este número de goles que hubo en cada partido? ¿Alguien sabe? Bueno, no necesariamente deben de saber, ¿verdad? Porque menos si no son aficionados al fútbol. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial ocurre un año antes de esta fecha y pues no hubo en esa ocasión torneo. Y luego en este que tocaba esta fecha tampoco hubo torneo, porque si bien la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945,
pues las condiciones de los países, tanto sociales, económicas, urbanas, pues no eran adecuadas para tener un torneo de esa magnitud. Entonces, podríamos decir que estas dos fechas las anulamos y vamos a tener en el momento con estas fechas. Bueno, entonces estos mismos datos ahora los ordenamos. Entonces del 0 al 7, que es este, los vamos escribiendo aquí, los enlistamos, que serían nuestros datos, y luego aquí tenemos ya la frecuencia o las veces que se están repitiendo. El 0 nada más aparece una vez, el 1 aparece 1, 2, 3, el 2 dos veces, y bueno, los colores también se colocaron para hacerlos un poquito más fácil de identificar. El 4, por ejemplo, que es el verde, 1, 2, 3, y así vamos poniendo el número de veces que se van repitiendo estos datos. Este número de veces se llama frecuencia. Y cuando ya lo pasamos a una tabla de manera formal, ponemos que los datos X, aquí están ya colocados, después la frecuencia, el número de veces que se repitió, y bueno, le ponemos un nombre a cada uno, F1 al primero, F2, F3, y así hasta terminar con el último dato. Esta F se llama frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el dato. La siguiente columna es F mayúscula, que es igual a la frecuencia absoluta acumulada, y nos dice que es igual a F1 más F2. Entonces, F1 más F2 es igual a 4. Pero bueno, iniciamos con el primer dato, que es 1, y luego ya vamos colocando las frecuencias acumuladas. 4 más 2, 6. 6 más 4, 10. Y así nos vamos colocando las frecuencias absolutas acumuladas. Y llegamos a este número, que es igual a la suma de las frecuencias absolutas. La siguiente columna es FR, que es la frecuencia relativa, que aquí nos dicen a qué equivale. Es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos, o sea, la sumatoria. Entonces, la primera operación será, no se ve mi cursor, ya, ahí se ve. Entonces será 1 entre 20 es igual a 0.05. El siguiente dato es igual a 3 entre 20 igual a 0.15. El siguiente es 2 entre 20 es igual a 0.1. Y bueno, vamos haciendo las operaciones. El último, por ejemplo, es igual a 1 entre 20 es igual a 0.05. Al sumar las cantidades que hemos obtenido, obtenemos 1. Si nuestro resultado
dijera 0.99 o 0.98, es correcto. O sea, lo que vamos a conseguir aquí es un total igual a 1 o un número muy cercano al 1. Si obtuviéramos 0.95 o 0.93, entonces algo anda mal aquí, que hay que verificar las operaciones. ¿De acuerdo? Por último, tenemos esta columna que es el porcentaje. Aquí nos dice que el porcentaje es igual a la frecuencia relativa por 100. Entonces, esta es una frecuencia porcentual. Entonces, FR, que es esta cantidad, por 100, me da el primer dato. La siguiente, 0.15 por 100, el siguiente. Y entonces vamos haciendo las operaciones y obtenemos todos estos resultados. Y la suma, la sumatoria, me da el 100%. De igual manera, si no me da el 100%, hay que verificar estas operaciones porque algo anda mal. ¿Preguntas? No, profesor, de mi parte no. Hay una compañera que habla, pero la oigo muy lejos. Bueno. Vamos a ver la siguiente tabla que se llama tabulación en rangos. Y bueno, seguimos con el tema del fútbol. Aquí tenemos los datos que son las edades de los jugadores de la Liga Infantil de Fútbol. Aquí están las edades de estos jugadores. Bueno, este ya no es tan niño, ni este. Pero vamos a dejarlos así. Son jóvenes que juegan fútbol y son del equipo de su colonia. Aquí ya los colocamos, los datos, y los hemos puesto con colores para que sea más fácil su identificación. Para hacer esta tabulación de intervalos, vamos a seguir esta secuencia o estos pasos. Primero obtenemos el rango R, que indica qué tan dispersos o distantes están los datos. Cuando hay una cantidad considerable, esto nos va a ayudar de manera rápida para saber qué tan distantes están estos datos. Bueno, aquí dice 10, pero aquí debe decir qué tan dispersos o distantes están los datos. Después el número 2 es K, que es el número de intervalos, o son las casillas, y se emplea una regla que se llama de Sturgas. Y el tercero es la amplitud, llamado A. Bueno, el rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Y vemos que nuestros datos tenemos como dato mayor el 20, no hay otro mayor, y el menor pues es el 4, ¿verdad? Haciendo esta diferencia obtenemos 16, es el rango. El número de intervalos, que es igual a K, se emplea estas operaciones, que es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de 32. 32, ¿qué es? Pues es la sumatoria de la frecuencia absoluta.
Si aquí me diera, por ejemplo, 28, entonces aquí sería logaritmo de 28. La forma en que podemos obtener esto, bueno, si tenemos una calculadora científica, pues apretamos los botones 1 más 3.3 por logaritmo de 32. Esa sería una forma. Otra es en Google, escribimos esto exactamente como está, un resultado. En este caso, el resultado tenemos 5.96 y lo aproximamos al entero. Entonces nos queda 5, 6. El número de intervalos. K. Y nos da 2.6. Lo aproximamos al número entero más próximo, ¿no? En este caso es 3. En la primera columna empezamos con los intervalos con el menor, que es 4. Y como que son 3, entonces sería 4 más 3, llegamos a 7. Y entre estos dos números debemos encontrar los intervalos. Volvemos a escribir el 7 más 3, que es la amplitud, 10. El siguiente, 10 más 3, 13, y así llegamos al último, 19 más 3, 22. Aunque tengamos un dato máximo de 20, de todas maneras lo escribimos. 19 al 22. Ese es entonces, nuestro primer dato es la suma de los intervalos, o sea, 4 más 7, entre 2 me da 5.5. Aquí está la primera operación. El
the you say it so far where this are lady. I take it on, baby, don't baby, don't it's so far where this are lady. Estudiantes, Take it on, ¿sí me escuchan? baby, don't take it so Sí, se far escucha. where this are lady. Veo que se interrumpió la grabación, pero sí me escucharon o desde dónde me quedé. Lo que sucede que en la última tabla que estaba explicando ya no se empezó a escuchar porque se cortaba. Y ahorita comentamos que quizás era nuestra conexión, pero no. Lo más probable era la de usted. Sí. En la tabla de intervalos, ahí Sí, estaba yo explicando. Lo anterior sí se vio y se escuchó. sí, lo anterior sí se escuchó. Ay, qué. A ver. Aquí me quedé. Sí, en esa tabla. No me fijé, como yo estaba explicando, no vi. Bueno, entonces, estaba yo diciendo, bueno, que estos datos son los que obtuvimos, los que tenemos aquí, que son las edades de los jugadores infantiles, y luego aquí los recolectamos y ya les pusimos un color para su mejor identificación. Para hacer esta tabulación de intervalos, tenemos que seguir una secuencia. Primero se encuentra el rango, el número de intervalos y la amplitud. El rango se obtiene de una sustracción del dato mayor, que es 20, en este número de datos, menos el dato menor, que es 4. Y así obtenemos el primer resultado, el rango. El número de intervalos, K, usamos esta regla de Sturges, que es 1 más 3.3 por logaritmo de este número. Este número es la sumatoria de las frecuencias absolutas. En este caso, pues obtuvimos 5.96 y lo acercamos a 6. Para hacer esta operación podemos usar la calculadora científica o la computadora. Algo muy sencillo pues es colocar estas operaciones así como está en Google, se oprime el Enter y nos da el resultado. La amplitud es la división entre el rango y el número de intervalos. En este caso, en este ejemplo, es 16 entre 6, me da 2.6 y lo aproximo al número próximo entero, que en este caso es 3. Entonces, para hacer la primera columna, que son los intervalos, empiezo con el dato menor y le sumo la amplitud, que es 3, y me da el primer intervalo, que es 4 a 7. El segundo intervalo, repito el 7 y le sumo la amplitud, 7 más 3, 10,
y me sigo así con el siguiente. Repito el 10, le sumo el 3 y me da 13. Y esos son los intervalos que voy construyendo para mi primera columna. Después, en la columna de los datos, que es X, será la suma de los intervalos divididos a la mitad. Entonces, 7 más 4 es 11, dividido entre 2, el primer resultado es 5.5. El siguiente dato se obtiene de sumar 7 más 10, dividido entre 2, me da 8.5. El siguiente, 10 más 13, 23, entre 2, 11.5. Y así voy colocando los resultados de estas operaciones y paso a la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repiten los datos en este intervalo? Bueno, de 4 a 7, veo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. El 7 no lo considero porque lo voy a considerar en el siguiente intervalo. Entonces, el siguiente dato lo observo en el intervalo de 7 a 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. El 10 no lo considero porque lo voy a considerar aquí en el siguiente intervalo. Entonces, el siguiente dato de la frecuencia, tengo que ver los datos entre 10 a 13. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igualmente, el 13 no lo considero y nada más pongo 7 repeticiones o 7 frecuencias. Y así voy construyendo esta columna. Le pongo pues el número de frecuencia, F1, F2, hasta llegar a F6. Al final hago esta sumatoria. ¿Sí me están escuchando? Sí, todo bien. De repente me acordé que, bueno, perdón. No me vaya a pasar como hace ratito. Me quedé en la columna de frecuencia relativa. En la columna de frecuencia relativa, aquí está, se construye sumando la frecuencia absoluta, no sumando, dividiendo la frecuencia absoluta entre la sumatoria. Entonces, el primer dato es 6 entre 32 y me da 0.18. Ay, perdón. El siguiente dato, bueno, casualmente 6 dividido entre 32 me da 0.18. El siguiente, 7 entre 32 obtengo 0.22. Y bueno, miren, aquí se está repitiendo igual, es casualidad, ¿eh? No necesariamente tienen que repetirse. Y entonces, de esa manera vamos haciendo las operaciones para obtener los datos de la frecuencia relativa. Sumamos y obtenemos 0.98. En la tabla anterior decíamos que debemos obtener el 1 o un número muy cercano al 1.
Entonces, punto 98 me indica que vamos por el camino correcto. Si obtuviéramos punto 95, punto 93, entonces sí hay que verificar estas operaciones. Por último, entonces tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, con la suma de las frecuencias absolutas. El primer dato es 6. Después lo sumamos al siguiente dato. 6 más 6 igual a 2. El siguiente dato, 12 más 7, 19. El siguiente, 19 más 7, 26. Y así, hasta llegar al último dato, que debe ser igual a la sumatoria que ya habíamos obtenido. Si este número no es igual a este, entonces hay que verificar estas operaciones, porque algo anduvo mal. Y entonces de esta manera ya tenemos nuestra tabla de rangos o de intervalos. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una. En el intervalo, siempre la regla es el último número que termina, pasa al siguiente intervalo, siempre es lo mismo. O sea, te refieres a que, por ejemplo, el 7 pasa a este Es correcto. siguiente. Sí, algunos no lo escriben y quedan de 4 a 6. Y entonces aquí ya quedaría 7 a 10. Pero como regla, digamos, por una conveniencia, así lo especificamos. Si para ti te es, no sé, cómodo o que lo puedas visualizar, en vez de poner el 7, poner el 6, o sea, lo puedes hacer, es también correcto. ¿Eso era tu pregunta? Ok, sí, perfecto. Sí, sin problema. Gracias. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profesor, gracias. Bueno. Alguna vez algún alumno me dijo, oiga, profe, pero usted nos pone ejemplos bien sencillos. Pues es que de eso se trata. Imagínense si yo les pusiera ahorita ya algo más complejo. Entonces, todo empezamos desde una base sencilla, principalmente para su identificación del procedimiento. ¿Ok? Ya después ustedes van a desarrollar un poquito más elaborado y bueno, cuando estén ya en su etapa profesional van a manejar cosas un poquito más complejas o elaboradas. ¿De acuerdo? Ahorita no se salte, no se brinque en esta etapa, es el inicio. Bueno, una vez que tengamos estos datos, vamos a las representaciones en dibujos o gráficos. Y hay varios. Uno se llama histograma, otro es el polígono de frecuencias, el diagrama de barras, gráficas de dispersión, gráfica circular o también de porcentajes. Algunos le llaman de pizza. Está también la ojiva. La ojiva no es más que un diagrama de barras en donde en la parte de hasta arriba de la barra se pone un puntito, se van poniendo en la parte más alta de la barra y después se unen con líneas rectas y ya nos da la ojiva.
Bueno, para esta sesión no vamos a ver cómo se construyen estas diversas gráficas, sino que ustedes se van a apoyar pues en los videos que están ya presentados en la plataforma. Y aquí puse 2 ejemplos entre muchos que hay en YouTube de cómo se harían este tipo de gráficos. Ok, bueno, esta es otra. Entonces, para este módulo, ustedes van a realizar 2 actividades. Una es el foro y otra es la tarea auténtica. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna? Desde luego, si surge alguna duda, pueden ustedes hacerla en la plataforma o a mi correo directamente. ¿De acuerdo? Lo que vimos ahorita es lo que les preguntan en las actividades, en ambas, tanto en el foro como en la tarea auténtica, claro, con otros datos, ¿no? Que ustedes tienen que consultar en una página del INEGI y en un documento que se les está proporcionando en la plataforma. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, solo por mencionar entonces, nada más volver a ratificar los puntos que les mencioné sobre el uso de la inteligencia artificial en sus actividades, el uso correcto de referenciación y citación en sistema APA, y que me avisen cuando hagan un segundo intento, cuando lo hicieron, y su grupo, porque luego me ponen Andrea Colina Apolinario. Uy, híjole, y ahora para buscarla, pónganme el grupo, ¿no? Por favor, ¿en qué grupo están? Cuando me digan, ya subí mi actividad, por favor. Bueno, vamos a pasar lista. Colina Aguilar, la primera. ¿Quién más está? Jessica Romero. Daniel Romero. ¿Son familiares? Daniel y... No. No, profe. De hecho, hay 3 Romero en este grupo. Luego sigue Ángel Pérez. Ángel Manuel. ¿Quién más? A ver, díganme, ¿quién más falta? Carlos Hernández. Carlos Hernández. Brandon Romero. García, ¿verdad, Carlos? Sí, Carlos Hernández García. Perfecto. ¿Quién más sigue, por favor? Brandon Jesús Romero. ¿Brando Jesús qué? Romero. Romero. Brandon Jesús Romero León. De acuerdo. ¿Quién más, por favor? Guadalupe Medina Palacios. Medina Palacios. De acuerdo. ¿Quién más? No sé si puso mi nombre bien, es que soy Andrea Colín Apolinar y escuché otro apellido, pero no sé si Andrea escuché. Colín Apolinar. Ajá. Sí, ya. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, está Andrea Colín, está Carlos Hernández, Guadalupe Medina, Ángel Manuel Pérez, Daniel Romero, Brandon Jesús, Jessica Jacqueline Romero. ¿Alguien faltó?
un favor, me piden una captura. ¿Pueden prender su cámara? Nada más, por favor. Como que si se salieron algunos compañeros, ¿verdad? 2, 4, 6, 7 nada más. Permítanme, es que son requisitos de la jefatura. Guadalupe, no te muevas. Salió tu cuello nada más. Bueno, muchas gracias, compañeros. Espero sus actividades esta semana. Y que tengan un feliz descanso. ¿De acuerdo? Gracias, igualmente. Excelente noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.